la Ley de Protección de Pueblos Indígenas Originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial y su reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo 008-2007 MIDES, es el marco normativo específico de protección para estos pueblos indígenas, el cual se establecen los mecanismos para la protección de sus derechos y las tierras que ocupan y que además establecen el régimen especial transitorial, ¿no?, de protección, que se define como el conjunto de políticas públicas que tiene el propósito de garantizar sus derechos a la vida y a la salud, salvaguardando su existencia e integridad de conformidad con el Convenio 169. Sobre el particular, el Reglamento de Organizaciones y Funciones del Ministerio de Cultura establece que la Dirección de Pueblos en situación de aislamiento y contacto inicial es el órgano de línea responsable de conducir las acciones de protección y respeto por los derechos de los pueblos indígenas en situaciones de aislamiento y en situaciones de contacto inicial del país y sus derechos. Conforme con ello, se le asigna la función de emitir opinión técnica y recomendación en materia de su competencia. De acuerdo con lo anterior, en caso de estudios ambientales, correspondiente a los proyectos de inversión en ámbitos con presencia o tránsito de poblaciones y de situaciones de aislamiento y contacto inicial y de solicitudes de reservas indígenas, el Ministerio de Cultura es competente para emitir opinión técnica respecto del estudio ambiental, en concordancia con la regulación sectorial de la materia. Bien, ahora, teniendo en cuenta, en consideración que la resolución de clasificación mediante una EVAP, ¿no?, una evaluación preliminar, es anterior a la elaboración del estudio de impacto ambiental semi-detallado y podría darse el caso que con posterioridad a la emisión de dicha resolución se determine la presencia de los pueblos indígenas u originarios en el ámbito del proyecto. Siendo así, corresponderá solicitar la opinión técnica del Ministerio de Cultura, a efectos de garantizar la posibilidad de que el Ministerio de Cultura emita opinión sobre posibles afectaciones a derechos colectivos de pueblos indígenas u originarios en el ámbito de protección, en cumplimiento de lo establecido en la sexta disposición complementaria, transitoria final, reglamento de la 29785, Ley del Derecho de la Consulta Previa de los Pueblos Indígenas Originarios, reconocido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Bien. De otro lado, en el caso de las opiniones técnicas vinculantes, es indispensable que esta opinión sea favorable a fin de que las entidades aprueben el estudio ambiental o instrumento de gestión ambiental complementario al CEIA, mientras que las opiniones técnicas no vinculantes son solicitadas al criterio de las autoridades ambientales competentes, o aun cuando las normativas prevén solicitarlas obligatoriamente, por criterio de especialización en una determinada materia. No obstante, la autoridad ambiental competente no está impedida de continuar con el procedimiento de evaluación ambiental y, en su caso, emitir resolución aprobatoria aplicándose el artículo 21 de la Ley 30230. Sigamos con el tema de las opiniones vinculantes. Ya hemos visto en el caso de cultura, ¿no? Vamos a ver qué otras opiniones vinculantes también involucran. Las opiniones técnicas vinculantes o no vinculantes deben emitirse dentro del plazo establecido en la normativa vigente, bajo responsabilidad. Las opiniones técnicas no vinculantes son solicitadas a criterio de la autoridad ambiental competente o aun cuando la normativa prevé solicitarlas obligatoriamente por criterios de especialización en una determinada materia. A ver, un ratito. Ya.
La propuesta también, en este caso, incluye opiniones técnicas referidas al levantamiento de línea base del estudio ambiental propuesto en el marco del procedimiento de clasificación, cuando se prevea la extracción o colecta de recursos forestales y de fauna silvestre, de recursos hidrobiológicos, en cuyo caso la autoridad competente debe solicitar la opinión técnica a las siguientes entidades, de modo que pueda establecer condiciones mínimas para realizar investigaciones correspondientes. Sobre las consultoras ambientales autorizadas. Vamos a ver ahora esto. Vamos a darnos unos 5 minutos, sí, un poquito para reposar. Son las, a ver, son 9:11, nos encontramos 9:16, ¿sí? Unos 5 minutos. Bien, vamos a continuar. Bien, vamos a ver ahora sobre las consultoras ambientales autorizadas. Como ustedes sabrán, el Registro Nacional de Consultoras Ambientales, ¿no? Quienes las realiza el SENACE, tiene tanto consultoras ambientales, por así decir, personas natural, como también personas jurídicas, de los cuales estas tienen que cumplir ciertos requisitos, ¿no? En el caso de personas naturales, experiencia mayores de 5 años, ¿no? A partir del bachiller, contar con ciertos cursos o diplomas de especialización, como también demostrar, ¿no? La experiencia de acuerdo a los sectores que desea usted inscribirse, ¿no? Y en el caso de consultoras ambientales jurídicas, estas pues ya depende del sector a quien se va a inscribir, ¿no? Ya tiene que tener un equipo multidisciplinario, ¿no? Mínimo que son 6, en la cual está el ingeniero ambiental, está también biólogos, sociólogos, economistas, hasta abogados, geotécnicos, entre otros, ¿no? Dependiendo el sector. Vamos a ver qué nos dice acá respecto a lo que son eh, las consultoras ambientales, ¿no? Para la elaboración de estudios y los instrumentos de gestiones ambientales, el reglamento, ¿no? Establece que la clasificación ambiental, vía una evaluación preliminar, un día, un semidetallado, detallado, deben de ser elaboradas por una consultora ambiental inscrita en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales. Está a cargo el SENACE, ¿no? Asimismo, la ficha técnica ambiental debe ser elaborada por un o varios especialistas, personas naturales o personas jurídicas, inscritos en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales del SENACE. O, en su defecto, podrá ser elaborado por un ingeniero o ingeniera, ¿no? Agrónomo, agrícola, zootecnista forestal, civil, geógrafo, ambiental, biólogo o profesional de carrera afín, que se encuentre colegiado y habilitado. ¿Ok? Tenemos esa respuesta entonces. Vamos a ver ahora respecto a la evaluación del impacto ambiental. El presente reglamento regula un proceso de evaluación de impacto ambiental predictible y célere, ¿no? Con arreglo a sus normas del CIA y la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿no? Señalando etapas, requisitos, plazos y procedimientos administrativos general. Plazos y además disposiciones procedimentales que forman parte del proceso de certificación ambiental, que incluye la modificación y actualización de los estudios ambientales, así como también los procedimientos para la clasificación mediante las evaluaciones preliminares, teniendo como autoridades ambientales competentes al MIDAGRI y al SENACE. El Reglamento de Gestión Ambiental para el sector de agricultura y riego desarrolla un título específico que aborda la definición, contenido, elaboración, procedimiento y aplicación de los estudios ambientales, de acuerdo a la normativa
del CIA, en concordancia también con lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto Legislativo 1394, que fortalece el funcionamiento de las autoridades competentes en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, que modifica el artículo 18 de la ley de CIA, ¿no? En el siguiente extremo, que dice: serán consideradas como autoridades competentes el Ministerio del Ambiente, el SENACE, en el marco de su ley de creación y normas modificatorias, las autoridades sectoriales, las autoridades regionales y las autoridades locales. Corresponde al SENACE y a las autoridades sectoriales emitir la certificación. La certificación ambiental de los proyectos o actividades en el ámbito de sus respectivas competencias. Dicho sistema dispone que los proyectos nuevos y sus aplicaciones y modificaciones se ejecuten al proceso de evaluación del impacto ambiental. Comprende las etapas de categorización, revisión y aprobación que culmina con la obtención de la certificación ambiental, de corresponder en una de las 3 categorías previstas a la ley del CIA. En concordancia ahora con el artículo 4 de la ley del CIA, los proyectos de inversión sujetos al CIA, de acuerdo con el reglamento, deben ser clasificados según el tipo de riesgo, ¿no? Ya sea una categoría 1, categoría 2 o categoría 3. Sin una clasificación, los titulares podrían efectuar una incorrecta identificación de la categoría del proyecto, atribuyendo impactos ambientales leves, moderados o altos, sin la objetividad y rigor prescritos por la ley del CIA y su reglamento. Vayan anotando sus preguntas, su consulta, lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Para concluir las clases, que es a las 9, perdón, a las 10, unos 7 minutos, 15 minutos antes vamos a concluir y entrar a las preguntas, ¿sí? Para responderlas inmediatamente. Ahora, respecto a lo que son las clasificaciones anticipadas de los proyectos y actividades con características comunes o similares, está prevista en el artículo 9 de las leyes del CIA y el artículo 39 del reglamento de dicha ley. Y si algún proyecto o actividad no se encontrase reseñada en dicha clasificación anticipada, la propuesta del reglamento contempla que el titular debe solicitar la clasificación de su proyecto a través de una solicitud de evaluación ambiental preliminar ante el SENACE, conforme al anexo 6 del reglamento del CIA, ¿no? La clasificación anticipada consiste en asignar la categoría de estudio ambiental, día, semi-detallado, detallado, a un grupo de proyectos con características comunes o similares que generen impactos ambientales del mismo nivel y sus efectos, y sus efectos son conocidos. La clasificación anticipada permite que el administrado conozca previamente la categoría del estudio ambiental, obviando de esta manera el procedimiento de clasificación ambiental. A través de la evaluación ambiental preliminar, cuyo plazo es de 40 días hábiles. 40 días hábiles. Con la clasificación anticipada, el administrado presenta de manera directa a la autoridad competente el estudio ambiental, que le corresponde en función de la categoría de CIA asignada y define el nivel normativo. En tal sentido, con la clasificación anticipada se busca generar una mayor predictibilidad de los administrados, simplificándoles el proceso de toma de decisiones económicas a través de los oportunos dimensionamientos de la significancia ambiental de sus proyectos, así como permitiéndoles contar con los términos de referencia comunes aprobados por el Ministerio de Agricultura y Riego, los cuales suponen la eliminación de un importante costo legal, la exigibilidad de presentar un término de referencia específico en el marco del procedimiento de clasificación, previo al desarrollo de su actividad. Admitida el trámite de solicitud de clasificación,
el SENACE tiene un plazo máximo de 40 días ambientales para determinar la categoría del estudio ambiental correspondiente. La base legal respecto al plazo máximo es de 40 días hábiles desde que sustenta en lo señalado en el artículo 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, el cual establece plazo máximo de procedimiento administrativo de evaluación previa de 30 días hábiles, salvo que por ley o decreto legislativo se establezca procedimientos cuyo cumplimiento requiera una duración mayor. Al respecto, el numeral 8.1 del artículo 8 de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental establece que la autoridad competente deberá ratificar o modificar la propuesta de clasificación en un plazo no menor de 45 días calendarios. Como se puede observar en el numeral 8.1, el artículo 8 de esta ley, ¿no?, del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, prevé el plazo máximo, más no un plazo, perdón, prevé un plazo mínimo, más no prevé un plazo máximo. Y en concordancia con el artículo 7 de las disposiciones para procedimiento único proceso de certificación ambiental del Servicio Nacional del SENACE, aprobado por el Decreto Supremo 04-2022 MINAM, donde se establece que el SENACE clasifica los proyectos de inversión en un plazo máximo de 40 días hábiles, contados a partir del día siguiente de admitida a trámite de la solicitud presentada por el titular. El numeral 33.3 del artículo 33, el proyecto, ¿no?, del reglamento del sistema de gestión ambiental del sector agrario y riego, establece el máximo de 40 días hábiles. Ahora, respecto a lo que es la resolución de la clasificación de categorías 2 y 3, no implica el otorgamiento de certificación ambiental y mantiene vigencia siempre que no se modifiquen las condiciones materiales o técnicas del proyecto, su localización o los impactos ambientales y sociales previsibles del mismo, en caso de que se realicen modificaciones a los proyectos que hayan sido clasificados por la autoridad ambiental competente. Previo a la elaboración del estudio ambiental, el titular, ¿qué pasa? Deberá solicitar una nueva clasificación del proyecto y la aprobación de nuevos términos de referencia según corresponda. De otro lado, el reglamento de gestión ambiental en el sector de agricultura se ha compatibilizado el contenido de la declaración de impacto ambiental, el estudio de impacto ambiental semi-detallado y el estudio de impacto ambiental detallado, con lo establecido en la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Y lo cual constituye el contenido mínimo, mas no es limitativo para la autoridad ambiental competente, que pueda solicitar contenidos adicionales, ¿no?, opiniones vinculantes, de acuerdo a la particularidad de cada caso. El reglamento ambiental vigente del sector de agricultura, o sea, se refiere al anterior, ¿no?, del año 2012, porque esta es una moción, contempla una definición imprecisa y no concordada con la legislación marco de modificación del estudio ambiental. La propuesta de reglamento establece de manera explícita que la condición sin excepción para modificar un estudio ambiental es la modificación, ampliación o diversificación del proyecto o actividades. Dicho procedimiento está contemplado en el reglamento de la ley del CEIA, aprobado por el Decreto Supremo, ¿no?, 019-2009 MINAM, y en el cual dice, ¿no?, el artículo 58, modificación, suspensión y cancelación de la certificación ambiental. La autoridad competente deberá aprobar las normas que regulen las condiciones y los procedimientos para la modificación, suspensión y cancelación de la certificación ambiental. Respecto a lo que son el plazo, se debe considerar que la 15ª disposición complementaria final del decreto de urgencia que se dio
Establece el modelo de ejecución de inversiones públicas a través de proyectos especiales de inversión pública y dicta otras disposiciones señaladas que los plazos, requisitos y procedimientos establecidos para la evaluación y la aprobación de los estudios ambientales integra ambiente rigen también para la evaluación y aprobación de sus modificaciones. En ese sentido, los plazos máximos para evaluar las modificaciones de un estudio ambiental aprobado es la que corresponde a los procedimientos establecidos en el proyecto, ¿no? En este nuevo reglamento. Es así que para evaluar un día se contempla 30 días hábiles. Para un semidetallado se contempla 90 días. Para un semidetallado contempla 90 días. Para un detallado se emplea 120 días hábiles. En ese sentido, tal como se menciona en este numeral 11.3, ¿no? Los plazos máximos de la evaluación del día, del semidetallado y detallado son 30, 90 y 120 días hábiles, respectivamente, contados desde la presentación de la solicitud. Vamos a ver ahora el informe técnico sustentatorio. Es otra de las actualizaciones que trae también consigo el reglamento, este nuevo reglamento, el titular de un proyecto o actividades del sector agrario y de riego que cuente con instrumento de gestión ambiental aprobado y tenga previsto introducir mejoras, ampliaciones, ratificaciones, modificaciones y desarrollar componentes complementarios o auxiliares cuyo impacto ambiental negativo es no significativo, debe elaborar su informe técnico sustentatorio y presentarlo a la autoridad ambiental competente, previo a la ejecución. La existencia de un ITS tiene respaldo en el artículo 4 de ejercicio del Decreto Supremo 054-2013 PCM, Presidencia del Consejo de Ministros, que aprueba las disposiciones especiales para la ejecución de procedimientos administrativos. Bien. Vamos a ver cómo se realiza esta solicitud de este informe técnico sustentatorio. La propuesta de este reglamento señala que la solicitud del informe técnico sustentatorio en el ámbito de agrario y riego no procede cuando, ¿no? Hemos visto las características, ¿no? ¿Cuándo no procede? La mejora, ampliación, refacción, modificación y o desarrollo de componentes complementarios o auxiliares se verifiquen componentes no considerados en el estudio de impacto ambiental aprobado y o respecto de un proyecto o actividad ejecutado sin observar lo dispuesto en el estudio de impacto ambiental aprobado y o sin cumplir el procedimiento de modificación correspondiente. Cuando verse sobre las ampliaciones de campos de cultivo o fronteras agrícolas en zonas con patrimonio forestal. ¿Ah? ¿Qué otra razón no procede? Si la modificación, ampliación o mejora tecnológica incide de manera significativa en la magnitud y o duración de los impactos ambientales negativos o en la medida de manejo ambiental aprobadas, para lo cual tendrán que ser evaluadas a través de los procedimientos de modificación del estudio ambiental. Cuando la modificación, ampliación o mejora tecnológica considere nuevos puntos de captación de aguas superficiales, subterráneas o cuando se incrementen volúmenes de aguas ya otorgados. Otro criterio también es cuando se modifique la ubicación y o la cantidad de puntos de vertimiento y que esto afecte el seguimiento y o verificación de los compromisos asumidos en el estudio ambiental, PAMA, aprobados, o también cuando se incremente el volumen de dichos vertimientos. Entonces, estos son los criterios, ¿no? En caso de que no procedería a hacer un informe técnico sustentatorio.
En este caso, el informe técnico sustentatorio resulta improcedente también cuando se pretende fraccionar modificaciones al proyecto o actividades que generan impactos ambientales negativos de carácter significativo, ¿no? En ese contexto, el MIDAGRI, como autoridad ambiental competente, debe aprobar los criterios técnicos para la formulación y evaluación de los informes técnicos sustentatorios. El reglamento de gestión ambiental del sector agrario vigente, ¿no? O sea, el del 2012, no contempla la figura de la actualización de estudios ambientales. Y uno de los aportes del reglamento, el nuevo, es la definición de la actualización y cómo puede ser operativa en el marco del SEIA y de los instrumentos de gestiones ambientales complementarios. La actualización es un proceso permanente a cargo de los titulares para la mejora continua de los proyectos de inversión en ejecución, que permite evaluar de manera integral la eficacia y eficiencia de los planes y medidas que componen el estudio ambiental aprobado, sobre la base del análisis de los impactos ambientales negativos reales producidos por el proyecto de inversión en ejecución, así como los cambios ocurridos en el entorno del proyecto a través de los reportes de monitoreo, acciones de fiscalización, asimismo a través de la actualización. Se podrían incorporar obligaciones ambientales contenidas en la normativa ambiental vigente y en caso en los que corresponda. La actualización también no comprende la regularización, adecuación o incorporación de componentes, actividades, procesos, acciones u otros implementados que no se encuentren dentro de los alcances y o contenidos de los estudios ambientales aprobados y sus modificaciones. Asimismo, debe ser elaborada por consultoras ambientales naturales o jurídicas, no justo lo que les mencionaba, naturales o jurídicas debidamente registradas y habilitadas en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales a cargo del SENACE. La actualización del estudio ambiental es una obligación de orden normativo que estipula que ésta resulta exigible al quinto año de iniciar la ejecución de un proyecto que cuente con un estudio de impacto ambiental aprobado. Vamos a ver ahora sobre la actualización del estudio ambiental. El estudio ambiental aprobado debe ser actualizado por el titular, aquellos componentes que lo requieran, al quinto año de iniciada la ejecución del proyecto y por periodos consecutivos y similares, debiendo precisarse sus contenidos, así como las eventuales modificaciones de los planes señalados en el artículo precedente. Dicha actualización será remitida por el titular a la autoridad competente, para que ésta la procese y utilice durante las acciones de la vigilancia y control de los compromisos ambientales asumidos en los estudios ambientales aprobados. La normativa específica que regula los planes de cierre o abandono se aplicarán también sin perjuicio de lo establecido en el párrafo precedente. A partir de ello, la propuesta de reglamento establece que el estudio ambiental aprobado debe ser actualizado por su titular en aquellos componentes que lo requieran, cuando al quinto año de iniciar la ejecución del proyecto y por periodos consecutivos similares. Finalmente, el reglamento establece que su plazo de evaluación es de 30 días hábiles, conforme a lo estipulado en el artículo 33 del Procedimiento Administrativo General, el cual indica que todo procedimiento de evaluación previa, hasta que sea dictada la resolución respectiva, no deberá exceder los 30 días hábiles, salvo que la ley especial establezca un plazo mayor. Respecto a las acciones o intervenciones que no requieran modificación, en este caso la propuesta del nuevo reglamento que ya se aprobó desarrolla los supuestos de modificación de un titular y puede realizar sobre su proyecto de ejecución sin requerir un procedimiento de modificación, debiendo ser comunicadas a las autoridades competentes y a la autoridad de fiscalización ambiental en un plazo de 15 días hábiles. Antes de su implementación, dicha comunicación se realiza
hacia la autoridad competente con fines de conocimiento. Entonces, vamos a ver. De esta manera sería, ¿no? En sentido, la propuesta del nuevo reglamento reseña que el anexo 1, los supuestos a partir de los cuales el titular estaría exceptuando de presentar un informe técnico sustentatorio o la modificación de un estudio de impacto ambiental, un estudio ambiental, o un instrumento de gestión ambiental complementario. Vamos a ver acá. Supuestos que no requieren modificación. Supuestos que no requieren modificación y supuestos implicancias ambientales, ¿no? Por ejemplo, la renovación de equipos que cumplan la misma función, así como incorporación de equipos como medida de respaldo que no incrementen la capacidad del proyecto. ¿Cuál es su sustento en implicancia ambiental, no? Bueno, en este caso, comprende acciones para reponer a su estado inicial los equipos que por su uso mal manejado, manteniendo efectos de origen u otro similar, requieran ser renovados por otro con las mismas características y las mismas condiciones que no implique la modificación de la producción y o del área de influencia de la actividad. Asimismo, también, siendo estas acciones de carácter temporal y o puntual, no se prevé situación alguna que durante su desarrollo se genere algún tipo de impacto ambiental negativo significativo. ¿Okay? Hemos visto en caso de que no requiera modificaciones. También el cambio en la ubicación de la maquinaria, equipos, instalaciones o móviles dentro del área de emplazamiento del proyecto. En este caso comprende el cambio de lugar de equipos y maquinaria, el desarrollo de las mismas funciones, con la misma producción, empleando los mismos recursos, sin que esto implique la modificación de los compromisos y medidas ambientales establecidas en el estudio ambiental o el IGA, ¿no? Complementario. Asimismo, siendo estas acciones de carácter temporal y o puntual, no se prevé situación alguna que durante su desarrollo se genere algún tipo de impacto ambiental negativo significativo. Y en último caso, cambio de sistemas de coordenadas, ¿no? Aprobadas por otro sistema, siempre y cuando no se suponga el desplazamiento de sus componentes. Entonces, en este caso, se justifica que son acciones de gabinete que buscan actualizar y mejorar la información presentada en el estudio ambiental o instrumento de gestión ambiental complementario, sin alterar aspectos de fondo de los mismos. Asimismo, su desarrollo no implica asistencia a campo, selección de muestras u otras acciones que impliquen un riesgo ambiental. Entonces, estos son los criterios que se están tomando de los procedimientos, ¿no? En el caso de que se quiera hacer algunas modificaciones. Y por último, acá vamos a ver incorporación de cercos vivos, siempre que se realicen con especies nativas y o previstas en el instrumento de gestión ambiental. Ejecución de acciones de implementación de árboles o arbustos alineados entre ellos sin que esto implique la modificación de los compromisos y o medidas ambientales establecidas en el estudio ambiental o instrumento ambiental complementario. Asimismo, siendo estas acciones de carácter temporal y o puntual, no se prevé situación alguna que durante su desarrollo genere algún tipo de impacto ambiental negativo significativo. Y por último, la no ejecución definitiva total o parcial de componentes auxiliares, que no estuvieran asociadas a componentes para la prevención, mitigación, control de impactos ambientales negativos, siempre que no implique reducción o eliminación de compromisos ambientales asumidos en el instrumento de gestión ambiental. Su justificación, en este caso, comprende los casos en el que el titular no ejecuta algún componente descrito en el estudio ambiental o instrumento de gestión ambiental complementario, y que este componente no está relacionado a la mitigación de los impactos ambientales. A su vez, por la no ejecución del componente, disminuye el riesgo de generación de algún impacto ambiental negativo significativo, siendo irrelevante ambientalmente su ejecución.
Bien, nos vamos a quedar acá, vamos a entrar al espacio de preguntas, sí, con gusto para responderlos. A ver, estimados, ustedes, estoy atento de lo que hemos visto hoy en día. A ver, Buenas noches, ingeniero. Tengo una pregunta. sí, claro, ¿cómo estás? A ver, Jonathan, ¿Qué Jonathan tal? Flores, ¿cómo estás, Sí, Jonathan? ¿qué tal, ingeniero? Buenas noches. Buenas noches. Quería consultarle con respecto a los proyectos que no tienen lo que es infraestructura, que a veces se ve en los proyectos de desarrollo social, ¿no? No contienen lo que es una infraestructura como tal. ¿También les compete lo que son los instrumentos de gestión ambiental? ¿Es aplicable a ellos eso? ¿Cómo cuál, por ejemplo? Por ejemplo, un proyecto de nutrición o un proyecto de capacitación turística. En lo que son, no, básicamente esta regulación es más que todo lo que están tanto en el listado como también lo que no está en el listado, ¿no? Pero que sí generan, no generan impacto. O sea, de todas maneras se va a ver actividades, pero no genera impacto. En esos casos no involucra, es casi como los proyectos productivos. Aparentemente no generan impactos. Una parte son instructivos, capacitaciones, pero también hay ciertas infraestructuras. En ese caso que tú me dices, básicamente que son capacitaciones. Sí, capacitaciones, talleres, Ya, es como lo que hace, por ejemplo, Agroidea, ¿no? Ve claro. temas de competitividad, ¿no? Ve tema de, ¿cómo se llaman estos? Proyectos competitivos, ¿no? O el tema de las reconversiones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, hasta esa etapa, que es una etapa de transferencia de información, acompañamiento, gestión de recursos, ¿no? De capacitaciones también, esa parte no involucra estos instrumentos ambientales, ¿no? Siempre y cuando no implique una actividad. Pero sin embargo, dentro de esas competencias que se realizan, esas capacitaciones, sí debería de complementarse esta información, ¿no? O sea, estos procedimientos cuando ya van a ser ejecutadas. Gracias, Gracias, señor. ingeniero. Gracias. Alison Cárdenas nos dice, actualmente el sector agrario tiene clasificación anticipada. Alison, muy buenas noches, muchas gracias por tu pregunta. Que yo sepa, ahorita no cuenta con una clasificación anticipada. O sea, tiene el listado, ¿no? Que se ha actualizado ya 3 veces, ¿no? La primera del 2011, luego 2013 y 2016, si no me equivoco. Se tiene actualizada solamente el listado de proyectos que están inscritos en el SEIA, ¿no? Pero una clasificación anticipada como, digamos, transportes o vivienda u otros, no, todavía no. Muchas gracias, Alison. ¿Alguna otra consulta? Estamos abiertos y encantados de poder responder. Quizás habrán notado un poquito pesado esta clase. Les comento brevemente hasta que me puedan dar algunas preguntas. Hemos visto la exposición de motivos, ¿no? Eso es lo que hemos visto ahorita, es la exposición de motivos. Todavía no hemos entrado a lo que es netamente a la normativa, ¿no? La nueva normativa. Esta es la exposición de motivos, quiere decir la sustentación, ¿no? Esta es la recopilación de toda la información que se ha hecho en las diferentes mesas de diálogo que hizo el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego con los diferentes entes competentes, ¿no? O sea, tanto los organismos adscritos al ministerio como también los competentes, ¿no? El Ministerio del Ambiente, el OEFA también, el SENACE, ¿no? Viendo sus diferentes competencias orgánicas. Como también hubo mesas de diálogo a los diferentes gobiernos regionales, gobiernos provinciales y locales, ¿no? Viendo en este caso, sus necesidades, sus puntos críticos que ellos tienen también en los procedimientos. Básicamente, esta ficha técnica ambiental simplifica bastante. Ahorita no tiene un costo, eh, promociona bastante a la formalización también o a la generación de los instrumentos ambientales a aquellas infraestructuras ya existentes, ¿no? Y que por lo tanto el OEFA, en este caso que tiene información, ¿no? Va y te va a pedir y tú le vas a decir, bueno, no tengo, ¿no? No tengo mi instrumento ambiental, ¿no? Pero tengo mi infraestructura, estoy trabajando. Entonces el OEFA que inmediatamente, ¿qué hace, no? Te coloca sanciones, ¿no?
Entonces, el Ministerio de Desarrollo Agrario, a partir de este reglamento, ha dado plazo de un año para que pueda acogerse a estos procedimientos, ¿no? Para que puedan hacer sus DAC o puedan hacer sus PAMAS, ¿no? De las infraestructuras existentes. Solamente un año, bueno, hasta el otro año, hasta el 10 de julio del 2025. Tienen plazo para poder presentar y regularizar sus instrumentos ambientales. Y respecto a lo que son las fichas técnicas ambientales, ¿no? Las que no están dentro del listado, son procedimientos ya más simplificados, más resumidos, y el plazo son 10 días, que desde que tú entregas a mesa de partes, ¿no? Virtual, todo es virtual. Lo firma en este caso el administrado, ¿no? En este caso el alcalde, el gobernador, lo firma el especialista ambiental, lo presenta por mesa de partes, ¿no? Y inmediatamente corre los plazos para tu revisión. Luego de 10 días o antes, ellos te emiten un pronunciamiento, ¿no? A través de una resolución es donde te aprueban tu instrumento ambiental, ¿no? Y caso no, que sea declinado o que sea rechazado, ¿no? Pues se levantan las observaciones, ¿no? Que son 2 días y luego se vuelve a presentar, ¿no? Ahora, más adelante vamos a ver cuáles son los requisitos también para hacer estas fichas técnicas ambientales, ¿no? Casi similar a Liga, ¿no? El tema de recursos hídricos menores a 2 metros cúbicos por segundo, ¿no? El ingreso, y también el tema de represamiento de 3 millones de metros cúbicos. Bien, ¿no hubiera Yo quisiera alguna preguntar cuestión? algo, por favor. Bueno, ¿Cómo estás, antes que nada, saludos. Suma Guari? Mucho gusto, buenas noches. Saludos Sí, con dígame. todos. Bueno, a mí me interesa saber algo eh, acerca de, no sé si calzaría esto dentro de la evaluación ambiental estratégica, o sea, no yendo proyecto por proyecto, sino ya digamos que por un Programas. paquete, por un Ajá. paquete. Me interesaría saber si hay un ordenamiento o siquiera un atisbo aquí en Perú de orden de los proyectos agrícolas desde el punto de vista de coeficiencia. Y bueno, ya que el curso es relativo a recursos hídricos, en todo caso desde a coeficiencia. ¿Por qué pregunto esto? Porque hasta ahorita tenemos la absurda práctica de en un desierto, en el desierto de la costa norte, plantamos un cultivo que requiere demasiada agua, como es el arroz. Es absurdo eso, es ilógico, y todos sabemos de los impactos ambientales negativos que nos trae y también de los requerimientos. Si no tengo agua, ¿cómo voy a ponerme a plantar eso? No, no tiene lógica. Y así hay un montón de proyectos agrícolas que están mal ubicados. Entonces me gustaría saber cuándo se podría comenzar con un real orden al respecto. Y también quisiera saber eh, qué trabajo o por lo menos qué acercamiento desde la Dirección de Asuntos Ambientales Agrarios se tiene para la agricultura urbana. Gracias. Perdón, agricultura. Lo último que mencionaste, por favor. ¿Me dijiste agricultura qué? Urbana. Urbana. Ya. Interesante, Sumar. Sí, son varios casos que tenemos a nivel nacional. Nuestro país es un país megadiverso, tiene muchos pisos ecológicos. Brevemente te comento, ¿no? A lo que tú mencionas. Mira, hace 4 años más o menos se creó, bueno, se socializó la ley de junta de regantes y ha sido bien complicado, de verdad. La realidad que tiene el sur, digamos, Ica, versus la realidad que tiene el norte, digamos, Lambayeque, Piura, ¿no? Es totalmente distinta. Los de Ica tienen que esperar a que vengan las avenidas, ¿no? Para poder recién regar sus cultivos. Me refiero a una agricultura mediana, pequeña, ¿no? O la familiar. La gran agricultura en Ica, en este caso, bueno, ellos extraen sus pozos, tienen sus pozos, ¿no? Y extraen el agua a través de goteo o tecnificado, ¿no? Pero el caso es que el agricultor tradicional en el sur tiene que esperar las avenidas. Riegan ellos a través de inundación, esperan que se sedimente o que se reduzcan las aguas, ¿no? Por evaporación, sedimentación,
y a partir de ahí aran la tierra y cultivan, ¿no? A diferencia del norte, ¿no? El norte, bueno, acá aparentemente hay agua, ¿no? Hay agua, y ellos, el producto más característico, icónico, o icónico, es el arroz, ¿no? Tanto comenzando de Trujillo, Chiclayo, Piura, ¿no? Los sectores arroceros, todo es por inundación y el procedimiento es por inundación. En el caso de la Junta de Regantes fue bien complicado porque no se ponían de acuerdo, ¿no? O sea, mi realidad es otra a tu realidad, decía, ¿no? Y ese problema que hemos visto, que ha desencadenado, que siempre ha sido durante los últimos 10, 15 años, 20 años, que siempre no han habido presidentes de las juntas regantes. ¿Por qué? Porque primero no se completaba el quórum, ¿no? Que tiene que ser más de 50 más uno. Por un tema de que muchos agricultores son de edad y no pueden acceder a lugares y otros, ¿no? Pero más que todo era el tema de ponerse de acuerdo, ¿no? Socializaban este nuevo proyecto para poder dar los estándares, ¿no? Porque tenía que, digamos, si no se cumplía el 50% más uno en la Junta de Regantes, se hacía un comité transitorio, ¿ya? Y estaba el comité y estaba 2 años. Pero ese comité, el presidente no tenía facultades como un presidente de la Junta de Regantes, ¿no? Y por lo tanto no tenía presupuesto, no podía facultar ciertas cosas, ¿no? Y que lo imposibilitaba. Entonces, esa realidad es a nivel nacional también, ¿no? Entonces, ha habido esa diferencia de diferentes tipos de riego que se realizan, ¿no? Ahora, en el caso del norte, ¿no? Donde se practica, en este caso, la inundación, ¿no? El tema del arroz. Igualmente te diría de la caña, ¿no? El procedimiento que se tiene para el procesamiento de la caña de azúcar, para el azúcar, es el quemado, ¿no? Es algo tradicional, es algo dentro del proceso de la caña, ¿no? De la producción del azúcar. Obviamente que es súper contaminante tanto para los suelos, para el ambiente, atenta con la salud pública y todo ello, ¿no? Ahora, este nuevo reglamento de gestión ambiental para el sector agrario, si bien es cierto, involucra también a las evaluaciones ambientales estratégicas. ¿En qué sentido? Estas evaluaciones ambientales estratégicas están más que todo dados a los niveles de gobierno, ¿no? En este caso el Ministerio del Ambiente o en competencia con otro ministerio, ¿no? En concordancia, donde ven los planes, programas, eh, proyectos, ¿no? Ya que son a escala mayores, ¿no? Y en este caso te doy un punto conocido, ¿no? Por ejemplo, bosques manejados, o en el caso para siembra y cosecha de agua, ¿no? Es allí a donde también se están desarrollando estos proyectos, ¿no? Y que también nos da una ficha, justamente la ficha técnica ambiental, para poder implementar estos instrumentos ambientales para este tipo de proyectos, la siembra y cosecha de agua. Ahora, en el caso de la ecoeficiencia, básicamente no está desarrollado. Más que todo eso ya lo ve a nivel quien va a desarrollar esos proyectos, ¿no? La estructura ya del proyecto, no tanto del estudio ambiental. El estudio ambiental más que todo es ver sus planes de mitigación ambiental, ¿no? Y el cumplimiento de los proyectos, ¿no? Sin alterar el ambiente, ¿no? Tomando en cuenta que son proyectos que no van a generar impactos nocivos, ¿no? Entonces, en ese caso, los proyectos agrícolas están contemplados, ¿no? Estas evaluaciones ambientales estratégicas se hacen a través de los planes o programas, como mencionaba el tema de planes o programas que son, por ejemplo, como el caso de bosques manejados, siempre cosechas de agua, ¿no? Y que también está entrando diferentes competencias, ¿no? Tanto el Ministerio del Ambiente, ¿no? Tanto el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, ¿no? Y sus diferentes OPAs también que influyen o también tienen proyectos varios, ¿no? Entonces, indirectamente sí se está trabajando eso, ¿no? Pero precisamente con el tema de coeficiencia, eso tendría que realizarse en los proyectos de inversión pública. Realizarse en los proyectos de inversión pública, ¿no? O sea, con esos lineamientos, ¿no? Obviamente que la Política Nacional del Ambiente, la Ley General del Ambiente,
estipulan que sí se tiene que realizar, ¿no? Pero sin embargo, como te digo, nuestro país es multidiverso, con diferentes problemáticas, ¿no? Con deficiencias en el sur, con abundancia en el norte quizás, ¿no? Pero sin embargo, es la agricultura que subsiste. Ahora, en el caso que me mencionabas, para la agricultura urbana, o creo yo que le denominan también, ¿no? La agricultura familiar, ¿no? Que son menores a 5 hectáreas, ¿no? A eso se le denomina. La agricultura familiar, que son denominadas menores a 5 hectáreas, ¿no? Esas están exceptas a todos estos tipos de instrumentos ambientales, ¿no? Tanto por sus costos, procedimientos. Sin embargo, eh, no hace excepto a lo que son las asociaciones y cooperativas, ¿no? Donde ya convoca y abarca todo un grupo de gremios, ¿no? Y también diferentes extensiones, ¿no? Estamos hablando más extensiones y diferentes tipos de productos que ya sean a corto o mediano o largo plazo, ¿no? Muchas gracias, Suma, muy interesante la pregunta. Espero haber podido responder tu repregunta. Bien, no sé si habrá otra pregunta, si no, ya no nos despedimos. Vamos a ver más clases más adelante, donde estoy seguro que vamos a responder más preguntas e inquietudes. Sí, Suma, ¿alguna No, última? profesor, sí, perdón que sea No, muy no, no te insistente, preocupes, no te preocupes. pero a mí me interesa bastante saber sobre esta cuestión de, como usted está diciendo, de que sobre los temas de coeficiencia se tiene que ver como desde el punto de vista del proyecto en sí. Entonces, ¿qué normativa yo tendría que revisar para poder alimentarme más al respecto? Ya. Mira, en el tema de la agricultura, si bien es cierto, el mismo ministerio es quien desarrolla todos estos planes, programas, ¿no? Pero no explota mucho el tema de coeficiencia. Todo, como habrás visto, existen proyectos de afianzamientos hídricos, ¿no? Que es la captación, ¿no? Desde la cuenca de cabecera de cuenca. Luego vienen las canalizaciones, distribuciones, represamientos y los riegos tecnificados, ¿no? O los riegos, riegos tecnificados, ¿no? En sus diferentes variedades. Sin embargo, precisamente el Ministerio de Agricultura no desarrolla mucho esto. Ahora, si tú quieres un poco más ampliar, desarrollar el tema de coeficiencia, tendrías que ver por la parte del Ministerio del Ambiente, ¿no? Donde sí ya ellos, como autoridad ambiental competente, ven eso, ¿no? O sea, eh, prioriza, eh, también sugiere, ¿no? Pero no existe ahorita una política precisa de coeficiencia en el caso de los recursos hídricos. Bueno, sí lo puede mencionar, o sea, en teoría existe. Práctica lo realizan los privados, las agroexportadoras. En el caso de nuestra agricultura tradicional o mediana o pequeña agricultura, es, será pues un 10%, un 5% que quizás lo aplica, ¿no? Como pilotos, como modelos, pero no a gran escala. Sí, podrías ver en este caso la Ley General de Recursos Hídricos, ¿no? Y su reglamento, que ahí también menciona, ¿no? Pero solamente lo menciona nada más. Muchísimas gracias, Suma. ¿Habrá otra consulta? A ver, Carmen, Roger, Jimena. Creo que vamos a guardar las preguntas en todo caso para la siguiente clase, que va a ser muy interesante. Y nos estamos viendo. Cuídense mucho, nos estamos viendo en la próxima clase. Tengan muy buenas noches.